Ya conocimos todos los secretos detrás de las películas de Harry Potter, pero el universo no se terminó ahí. El mundo mágico nos presentó una nueva saga que buscaría entregarnos nuevas historias. Cuando salga lo buscaré. Animales fantásticos y dónde encontrarlos. Pero los escándalos terminarían asesinando al producto y llevando a este universo al fracaso y al fin definitivo. Todo eso y mucho más, hoy en la evolución de Animales Fantásticos. Lo expulsaron de Hogwarts por arriesgar vidas humanas. Fue un accidente. Con una bestia. Pero uno de sus maestros se opuso con mucha firmeza a su expulsión. Entonces, ¿por qué motivo Albus Dumbledore lo aprecia tanto? La verdad no sé. Porque yo no peleo por odio. Digo que los muggles no son inferiores. Son diferentes. No es que no valgan. Tienen otro valor. No son desechables. Solo tienen una disposición diferente. ¡Eso es lo que combatimos! Ese es el enemigo. No me seguiste por eso. Tú fuiste el que dijo que reformáramos el mundo, que era nuestro privilegio. ¿Quién te amará ahora, Dumbledore? Antes de arrancar, quiero pedirte que si te gusta nuestro contenido nos ayudás un montón con tan solo un me gusta y suscribiéndote para ver las próximas evoluciones. No nos queda nada para llegar a los 100.000 suscriptores, así que sos bienvenido a sumarte a series. Ahora sí, arrancamos. La saga de películas de Harry Potter le había presentado un éxito impresionante a Warner a lo largo de los últimos años, así que el estudio había comenzado a analizar la posibilidad de ampliar este universo y seguir intentando conseguir números similares con nuevos productos provenientes del mundo de J.K. Rowling. El estudio había adquirido los derechos de Animales Fantásticos y dónde encontrarlos, un libro escrito por J.K. y publicado en 2001. Esta era una enciclopedia ficticia que describe diversas criaturas mágicas del mundo de Harry Potter. El libro se presenta como una copia del ejemplar ficticio escrito por el magizólogo Newt Scamander. En 2011 un productor tuvo la idea de hacer un especial documental falso con Newt al estilo de documentales de famosos naturalistas como Steve Irwin o Jane Goodall. Cuando este le propuso la idea a sus compañeros productores David Heyman y J.K. Rowling, ella decidió llevarlo por otro lado. Saying goodbye to it was a bereavement. It's there. You know, that world is still in my mind. And I knew that Warner Brothers might at some point want to do something with Fantastic Beasts. If I'm honest, that's the reason. For all these years I've always said never say never. JK tenía en mente continuar este universo a través de Animales Fantásticos. Es por eso que comenzó a trabajar en un guión que tenía como protagonista a Newt Scamander. Y tan solo 12 días después, la escritora presentó un borrador para una película. Esta sería la primera vez que la escritora estaría involucrada en el guión de una película de su universo. A David Heyman le gustó mucho. Según sus palabras, él tan solo quería hacer una buena película y no explotar el universo. Fue por eso que Warner le dio luz verde al proyecto y comenzaron a trabajar en ello. Pero ahora necesitaban un director que orqueste todo lo que estaba por venir y que conozca el universo. Era una ventaja. Uno de los primeros en ofrecerse para el trabajo fue Alfonso Cuarón, quien ya había dirigido El prisionero de Azkaban. En una entrevista dijo que su paso por el universo lo había hecho muy feliz y que tendría muchas cosas para hacer en este nuevo producto si lo llamaban. Pero David Heyman tenía a otra persona en mente. Una vez que tuvo ese guión en sus manos, llamó inmediatamente a David Yates y le preguntó si tan solo estaba interesado en leerlo. Would you read this script? And I said, David, I'm not quite sure I can go back. But I would love to read it. Pero a pesar de tener tantas dudas, al director le encantó lo que había leído. Sentía que era un guión totalmente nuevo, distinto y especial. Según sus palabras, tenía todo lo que un director buscaba en una obra para que le permita darlo todo como narrador. I phoned David back and said I have to make this film.
JK estaba encantada con la decisión. Para ella, este era el director que mejor entendía el mundo mágico. Comenzaron las reuniones entre los tres que llevarían adelante el proyecto. Ahí se debatirían cambios para la película. JK estaba muy motivada ya que este era su primer trabajo como guionista de cine. Luego de cada una de las reuniones, la escritora llegaba al hotel y se quedaba escribiendo toda la noche para mejorar el borrador inicial. It was utterly different to being a novelist, where you're alone for a year. Completely alone for a year, and then one person gets to read it. Mientras se iba avanzando el guión, se comenzaron a buscar a aquellos que formarían parte del reparto. Durante el proceso de casting en Harry Potter, la autora siempre era consultada, pero ella no tenía la decisión final. En esta oportunidad su rol era otro, así que estuvo mucho más involucrada en el proceso. Eddie Redmayne fue la única opción para el papel principal. Eddie no tuvo que hacer una audición y participaría en las demás decisiones de casting. Let's be absolutely honest. Who in the world's going to hear Eddie Redmayne would like to play the part and say, no, I don't think he's quite right. Costó muchísimo dar con el resto de los actores, ya que era fundamental que existiera una importante química entre los personajes. No buscaban un solo actor, buscaban todo un equipo. El elenco final fue Katherine Waterston como Tina, Alison Sudol como Queenie, Dan Fogler como Jacob, Colin Farrell como Graves y Ezra Miller como Credence. Cada uno de los actores estaban muy felices por sumarse al proyecto, pero sobre todo por la admiración que le tenían a JK. En su primer encuentro con la autora, los cuatro no podían aguantar los nervios de estar frente a ella. Incluso se llevaron tan bien que la autora les dio detalles de lo que pasaría con sus personajes en el futuro, algo similar a lo que hizo con Alan Rickman durante su elección para Harry Potter. JK se refirió a esta película como ni una precuela ni una secuela de la saga de Harry Potter, sino como una extensión del mundo mágico. En Hogwarts pudimos ver un bosque lleno de criaturas, pero ¿qué sucede con esas criaturas en el resto del mundo? Y eso es lo que viene a respondernos esta película. La historia de Newt comenzará en la ciudad de Nueva York 70 años antes de la historia de Harry. Pero para comenzar con esta película estaban frente a un desafío que ya habían transitado en la saga anterior: crear este nuevo mundo. Todo lo creado con Harry Potter les había demostrado que la clave del éxito era que el universo y sus escenarios sean creíbles. Fue por eso que volvieron a llamar a un viejo conocido, Stuart Craig, la misma persona que Chris Columbus llamó para crear el universo de Harry Potter en la primera película. When I started doing this film, I thought that it was going to be green screen. I thought it was going to be a world of green and blue curtains. And what Stuart's done is create the entire world. Lo primero que hicieron fue ir a Nueva York y se dieron cuenta que quedaba muy poco del Nueva York de 1996 en la actualidad. Hay solo algunos fragmentos que todavía representan esa época y esto era inalcanzable para todo lo que querían mostrar en la película. Así que llegaron a la conclusión de que era mucho más útil recrear Nueva York desde cero. No iban a necesitar pedir permisos, no iban a tener que bloquear el tránsito e iban a poder hacer todo lo que quisieran con el diseño de esa ciudad. En la saga anterior, el Ministerio de Magia tenía el récord del set más grande. Sin embargo, y por amplia diferencia, el Nueva York de Animales Fantásticos se transformó en el más grande de todo el universo, que incluso era amplificado con el croma que se le agregaba. Crear todo este lugar le llevó una mano de obra de 15 semanas y pasó de ser tan solo tierra totalmente descuidada a una ciudad del siglo pasado. Para eso necesitaron más de 100 carpinteros, 40 pintores, 30 escultores y muchas personas más, logrando así un nivel de detalle increíble en cada uno de los escenarios que vemos en la película. I was opening drawers, and there were archives of a made-up newspaper with news articles all the way through that they'd actually written out. Like, this is the level of detail, something that the camera will absolutely never see. Un escenario un tanto difícil de crear fue el MACUSA,
el cual se encuentra en el Woolworth Building, el que era el edificio más alto del mundo en ese entonces. Todo el exterior fue recreado y reacondicionado como si fuera 1926, llegando a un nivel de detalle que hasta emocionó a J.K. Rowling. Pero el interior sí tenía todo un diseño propio de un universo mágico. Dejaron de lado las aburridas oficinas y crearon un espacio con una distribución mucho más abierta. Pero un detalle que maravilló a la escritora es que en medio del edificio se encuentran unas estatuas en memoria de las brujas de Salem. It's a moving monument. When I went and looked at it, it was incredibly touching. It's sad. El interior de la maleta de Newt es el corazón de la película, porque al abrirlo y meterse, uno descubre un mundo maravilloso. El problema sería lo difícil que fue crearlo. Tardaron 8 meses en encontrar un estilo que lograra maravillar a todos. Una de las primeras ideas era que al entrar uno se encontrara con toda una sabana, pero cuando J.K. lo vio, dijo que era muy ambicioso, que el lugar debía ser mucho más pequeño y les dio un detalle que le sería clave para crearlo. Newt no es tan buen mago como para crear todo eso. Fue entonces que a partir de ahí comenzaron a crear un ambiente más brusco, más casero. Todos los animales tendrían una sensación de libertad, pero estarían en una construcción hecha por las manos de Newt. Con la experiencia que tenían, crear todo esto de forma digital no sería un gran inconveniente. El problema es que querían ir más allá y lograr mejores resultados. Y para que el trabajo de los actores sea mejor, lo indicado es que todo el universo de Newt se construyera de verdad. Trabajaron en cada uno de los ambientes que tendría el personaje, con un nivel de detalle impresionante, donde no requerían de una gran modificación con efectos especiales. Todo parecía estar ahí. What they built here, they pulled it off, man. I come from theater. You got to imagine everything. And for them to awe you tangibly is it's very impressive. Pero no solo ese lugar, sino que toda la película estaría completamente lleno de criaturas. Como vimos en el video anterior, David Yates ya había tratado de darle un enfoque distinto a las criaturas en su primera película en Harry Potter con los Thestrals, y ahora quería realizar lo mismo. Este buscaba que el público realmente sintiera que las criaturas eran reales, que no pareciese fantasía. Es por eso que el diseño de todas las criaturas partió de la realidad. Tomaban ejemplos de la naturaleza, ya que por momentos puede llegar a ser más increíble que la fantasía. De ahí iban a sacar elementos que la audiencia pueda reconocer y conectar. David pidió que hubiera algo real en el set para que le facilite la interacción a los actores durante las filmaciones, ya que el grado de fantasía era tan alto en esta película que de alguna manera había que ayudar a la imaginación de los protagonistas. Es por eso que decidieron contratar unos titiriteros que podían representar todas las formas de las criaturas, tanto con las criaturas más gigantes como con las más pequeñas. Uno de los ejemplos fue el Bootrackle llamado Pickett. Debido a la personalidad del personaje, este no tenía mucha expresión, así que los titiriteros se limitaban a tan solo hacerlo caminar o respirar durante sus escenas. El mismo proceso tuvieron con el Niffler, una criatura que conquistaría a toda la audiencia de la película. Los animadores prestaron atención a los detalles de movimiento y comportamiento que tendría el animal para asegurarse de que se sintiera realista y convincente. Y luego todos los titiriteros fueron recreando las indicaciones de los animadores para hacerlo sentir de la misma manera en cada una de las escenas donde interactuaba con Eddie. El mayor desafío era poder crear ese Erampent, la criatura más grande que veríamos y tendría rasgos muy similares al del rinoceronte. Crearlo digitalmente claramente no iba a ser un problema, pero sí la parte real. Investigaron cómo crear los movimientos para que los actores puedan trabajar con algo que reaccione ante ellos. Cada movimiento de los titiriteros buscaba reflejar todo el peso que tenía el animal y cómo afectaba su caminata. Pero la criatura que no necesitaría de un titiritero es el Demighast, el cual podría hacerse invisible. Las capas de invisibilidad que vemos en Harry Potter son hechas de la piel de esta criatura. Para filmar las escenas donde este no es visible, pero destroza toda una tienda, llamaron a un joven actor para que realizara todos los movimientos de la criatura. Pero sí buscaron innovar con una criatura más que conocida del universo, los enanos.
Siempre que se realizaron estas criaturas, se buscaron actores que dieran la talla y se modificaron todas sus características a través de prótesis y maquillaje. Pero esta vez se harían las cosas de otra manera. Ron Perlman fue el elegido para interpretar al dueño del bar que vemos en la película. Lejos de centrarse en su cuerpo, diseñaron cómo sería un Ron en miniatura y así veríamos el primer enano confeccionado a través de CGI. Todo esto lo hicieron captando la expresión facial del actor mientras actuaba. Después se trabajaban esas expresiones por computadora y se las colocaban al diseño que previamente habían realizado. Todo este trabajo pudo verse en noviembre de 2016. La película fue elogiada por su diseño de producción, efectos visuales y la interpretación de Eddie Redmayne. Sin embargo, algunos críticos sintieron que la trama era un poco débil en comparación con las películas de Harry Potter. La película, que contó con un presupuesto de 180 millones, logró recaudar más de 800 a lo largo de todo el mundo. A pesar de algunas críticas mixtas, la recepción general fue favorable y la película dejó números tan positivos que ya se dejó de hablar de una simple película y se comunicó que estaban buscando ampliar el universo con una nueva saga. I think we all feel we're all bound by this sense of responsibility. We don't want to screw this up. We all love the Potter films and love the world that Joe's written and just want to do the characters proud, really. I think it's a great adventure. I love to watch a great adventure, and I'm writing the next one because I enjoyed it so much, so that tells its own story. La primera noticia fue que toda la historia de Newt sería contada con una trilogía. Sin embargo, JK se animó a ir por más y confirmó que ya estaba trabajando en los borradores de todas las películas y que para contar todas las historias que tenía en mente necesitaría unas cuantas películas más. So I've now done the plotting properly, so we're pretty sure it's going to be 5 movies. Mr. Scamander, do you think Dumbledore will mourn for you? Todo el ambiente maravilloso que se estaba generando con Animales Fantásticos comenzó a oscurecerse, porque el mismo año del lanzamiento de la primera película, Amber Heard solicitó una orden de restricción temporal contra Johnny Depp, alegando violencia doméstica. Esto impactó de lleno, ya que al final de la primera película descubrimos que el villano detrás de todo esto es Gellert Grindelwald, el cual era interpretado por Depp. Fue por eso que la confirmación de Johnny Depp como el villano principal generó controversia debido a las acusaciones de Amber. Esto llevó a un debate público sobre si Depp debería ser parte de la franquicia y algunos fanáticos expresaron su descontento. En medio de la polémica, J.K. Rowling defendió públicamente la elección de Depp y expresó su satisfacción con su participación en la película. Warner Bros. También respaldó a Depp emitiendo una declaración que afirmaba que los problemas personales entre el actor y su expareja no afectaban su decisión de mantenerlo en el papel. David Yates también salió a defender la elección de Depp y habló sobre su experiencia trabajando con él. Yates afirmó que estaba encantado con el trabajo de Johnny y que había sido una gran persona durante las grabaciones. It was such a great experience. I'm like the luckiest man in the world to have been chosen to play Grindelwald. Es que su personaje sería clave para todo lo que se iba a buscar contar en esta nueva saga. A pesar de que solo se lo menciona a Grindelwald en Harry Potter, JK siempre tuvo en mente cuál era la historia de este personaje. Es considerado uno de los hechiceros más peligrosos de todos los tiempos. Posee habilidades excepcionales en el duelo y es un manipulador carismático. Grindelwald es conocido por su ideología de purificación mágica y su deseo de establecer un nuevo orden en el mundo mágico, donde los magos gobiernan sobre los no mágicos. I think Grindelwald is a much more interesting villain than Voldemort. I love Voldemort, but Voldemort was pure evil. And Grindelwald is, for me, immeasurably scarier because he persuades. He makes sense. He talks in seemingly rational terms. El personaje es prácticamente una estrella de rock, es carismático, es cautivador, es problemático, es un sociópata.
It would be very easy to just go in and play a guy who's just play him evil. But one of the things that Joe and David and I talked about was no one, no matter who they are, or how horrible they are, how evil they are, they don't wake up in the morning and look in the mirror and say, I'm going to go out and do really bad things today. No, he's doing what he believes is right at whatever cost. Johnny quería encontrar el mejor estilo para crear este personaje, para destacarlo por encima de otros villanos, que realmente sea distinto. Por eso muchas escenas fueron filmadas con distintos tonos para ir encontrando lo que mejor representaba a Grindelwald. We try one with the sort of maybe slightly menacing tone. Despised entirely amongst wizards, unloved, mistreated. And then we try one so flat that it's disturbing. Brave. So very brave. Try one that's a little more manipulative. So very brave. Try one that's maybe even kind of kind. Unloved, mistreated, yet brave. So very brave. Y como ya nos tiene acostumbrados, el actor también se involucró muchísimo en el aspecto físico del mismo. Pensó en cada uno de los detalles que podemos ver. I have this one white eye. There's almost like a split, like a twin. And this is not anything that J.K. had written. It was just a choice that I'd made to be able to spin on a dime from the calm to the explosive. And so the look of Grindelwald became super important. Y su condición de estrella de rock también debía acompañarse en el vestuario. Se trabajó mucho en su look y se eligió imitar el estilo de Marilyn Manson, pero un poco más formal. Grindelwald tendría un vínculo muy fuerte con un personaje ya conocido, Dumbledore. Esta historia nos iba a presentar una versión joven del ya conocido director de Hogwarts. David Yates comenzó a buscar varios actores, pero ninguno le gustaba a JK. Sentía que el director no captaba la esencia de este personaje, ya que la etapa de Dumbledore era muy distinta a la del que vimos en Harry Potter. Este tenía que mantener ese brillo en los ojos, esa picardía, pero ya no iba a ser el peso más pesado. David Heyman entendió esto y no encontraba nombres a la altura, ya que compartir una escena con Johnny Depp y Eddie Redmayne no sería fácil. La lista de posibles nombres incluirían a Christian Bale, Benedict Cumberbatch y luego a Jared Harris, el hijo del difunto Richard Harris, quien interpretó al Albus Dumbledore mayor de las primeras dos películas de Harry Potter. Pero en el casting para este personaje apareció Jude Law y terminó conquistando a todos. Jude has many qualities that are very Dumbledore-ish. First of all, he's quite utterly charming. He's got a twinkle. But you know, more than anything, he has a grace. Jude se quedó con el personaje, todos estaban conformes. Fue por eso que el actor tuvo una reunión con JK, donde ésta le contó todo acerca del personaje. Detalles que nadie conocía y serían clave para su trabajo. She gave me hours of her time and filled me in on where she saw him sitting in this universe. And for an actor preparing, that was an incredible opportunity. Because he's not just a wonderfully iconic character, but he's also, just from a purely acting perspective, he's a really rich, complicated, multi-layered, multifaceted character. En primera instancia, el actor no se sentía cómodo volviendo a ver las actuaciones de Richard Harris o Michael Gambon, pero finalmente decidió volver a ver toda la saga de Harry Potter y estudiar al máximo todo el trabajo que ya había tenido su personaje. De ahí se llevó algunos detalles como la sabiduría pacífica y la capacidad de relajarse sabiendo que pasará lo que tenga que pasar. Por supuesto no iba a imitar todo el trabajo porque no estaban creando al mismo hombre, sino quien se transformaría en lo que vimos en la saga anterior. Uno de los cambios más llamativos y hasta polémicos fue el vestuario del personaje. Quisieron que sea el típico profesor joven, alentador, que todos los chicos quieren. Para eso se basaron en filósofos de esa época que solo usaban trajes con cierto estilo. Fue por eso que se alejaron de los colores ciruela que tenía el personaje en la piedra filosofal y lo llevaron por tonos grises. La historia de Grindelwald y Dumbledore es una parte crucial del pasado del mundo mágico y de la vida de estos dos, ya que en su juventud establecieron una estrecha amistad. I am positive that there was a mutual respect
of one another's abilities. And I'm sure, especially with Grindelwald, there a jealousy, so maybe a bitterness of her having such love and respect for Dumbledore. But as happens in any relationship, gay or straight or whatever label we want to put on it, one never knows really what the other person is feeling. You can't know. You can believe you know. So I'm less interested in the sexual side, though I believe there is a sexual dimension to this relationship, than I am in the sense of the emotions they felt for each other, which ultimately is the most fascinating thing about all human relationships. Y es por eso que volvieron a Hogwarts, pero a pesar de que ahora lo veríamos muchos años atrás, el castillo no estaría muy distinto. Es por eso que volvieron al archivo que había quedado, pero en especial al Hogwarts digital que habían creado para la última película de Harry Potter. En esta vuelta al colegio se volvería a ver el gran comedor. El problema es que el set real ya no existía y no era opción volver a crearlo para tan solo una toma. Fue por eso que una noche se metieron al recorrido de Harry Potter en Warner Studios y escanearon todo el set, para así crearlo 100% digital para la escena que vemos en la película. Pero sí tuvieron que volver a recrear la sala de defensa contra las artes oscuras, ya que ese set se había destruido por completo. Fue entonces que buscaron los diseños y especificaciones originales y tuvieron que construirlo completamente, ya que este sería el lugar donde Dumbledore enseñaría y tendría una escena muy importante con Newt. Incluso llegaron a decorar la sala con elementos que se le pueden ver al profesor en la primera película de Harry Potter. En esta película conocemos más acerca de Newt y sobre todo la vida que este tiene en Inglaterra. Debajo de lo que parece un departamento simple y aburrido, tiene una guarida donde esconde criaturas de forma ilegal para poder protegerlos. Para crear todo este set, se basaron en lo que se había visto en la película anterior dentro de la maleta de Newt. Acá también el personaje crearía ambientes para las diferentes criaturas. Todo este set se realizó de manera real respetando las dimensiones de lo que vemos en la película. El diseño se basó en la conocida litografía Relatividad de Escher. Dentro de estas vamos conociendo nuevas criaturas. Una de ellas es el Kelpie, una bestia de la mitología escocesa que vive en lagos. Esta versión sería totalmente de algas y Newt intentaría controlarla. Para crearla, volvieron a usar la técnica de la película anterior donde titiriteros controlaban el animal y luego había una parte digital. Para las partes donde Newt se sumergía, Eddie se preparó tanto que aprendió a hacer buceo y natación. El actor se metió tanto en el personaje que llegó a dirigir toda la escena en la que Newt se enfrenta a otras criaturas, la familia de los Nifflers. Eddie coordinó cada uno de los movimientos de esa escena, no solo de su personaje, sino de todas las criaturas que aparecen, para que los creadores de los efectos visuales comprendieran bien lo que hacía Newt y así respetaran la idea del actor. Eddie comprendía todas las técnicas que se utilizaban para crear las criaturas, no se hacía problema con ninguna. A veces había marionetas, personas disfrazadas de verde o incluso en escenas no había absolutamente nada y el actor iba a forzar su imaginación para que cada interacción se vea lo más real posible. Johnny también dejaría todo por su personaje, incluso en la escena más compleja de filmar, técnicamente hablando. Durante su escape del carruaje de noche y bajo la lluvia, Johnny pasó horas y horas filmando esas tomas completamente mojados. Todos querían que esta secuencia se sintiera demasiado real. Es por eso que se innovó con aquellos guardias que escoltaban al carruaje. Para ellos inventaron un nuevo dispositivo que jamás se había utilizado para las películas de Harry Potter, donde los actores se movían con más naturalidad sobre las escobas y su peso movía toda la estructura. Esta era controlada por operadores que se escondían dentro del croma y así se podía jugar con todas las ideas que tenían para esta secuencia. Incluso también innovaron en la parte donde Grindelwald llena de agua el carruaje. Los actores no tuvieron que meterse a un estanque a filmarlo, sino que su rostro fue escaneado y digitalmente le sacaron las expresiones como si estuvieran debajo del agua, para así poder filmar largas horas y que estos no tuvieran que aguantar la respiración. La película también nos presentó el lado B de las criaturas, aquellas que no son tan queridas y que terminan en un circo bastante oscuro. JK quiso expandir esa parte del universo que jamás había tocado en Harry Potter,
donde iba a buscar representar a todas las personas excluidas de esta sociedad. All of the isms, all of the sexism and the racism and the homophobia and the othering of entire groups of people in our society, which is despicable. We do it to individuals, we do it to people who are different, we do it to people who aren't conforming to our ideal of what they should be. Acá podemos ver a Newt intentar controlar a un Sugu, una criatura proveniente de la mitología china. Pero en este lugar no hay solo criaturas, también se encuentra Credence con una compañera, Nagini. Ella es una Maledictus, aquellos que llevan una maldición en la sangre. Estos se convierten en animales, pero no pueden controlarlo hasta el punto que es irreversible. Now there were always hints that she had been human in her name, because the Naga are in mythology a race of snake beings. So the name was an allusion to the fact that she may herself once have been human. Pero todo se transformó en una polémica cuando esto se conoció en el tráiler de la película. La autora tuvo que salir a explicar el origen de esto en su cuenta de Twitter y reconoció que fue una historia que estuvo en su mente por más de 20 años y nunca había hecho pública. Fue por eso que recibió muchas críticas, ya que el dato acerca del origen indonés de la mitología era falso y se le acusaba de querer justificar el cambio en el origen de Nagini tan solo para seguir explotando la nostalgia con Harry Potter. Además, tampoco respetó al colocar a una actriz de Indonesia, sino a una actriz surcoreana. Pero a pesar de que ya no existía un ambiente tan maravilloso como en la primera película, el estreno de Los Crímenes de Grindelwald en noviembre de 2018 no fue un éxito avasallante, pero dejó al estudio conforme. La película había aumentado su presupuesto a 200 millones y había logrado recaudar más de 650 en todo el mundo. Pero las críticas negativas sí hicieron replantear algunas cosas. The room we require. Correct. 3 points to Hufflepuff. Debido a la recepción negativa de la segunda película, el estudio eligió no apresurarse con la siguiente entrega y darle más tiempo a J.K. Rowling para afinar el guión. Incluso se convocó a Steve Kloves, guionista original de todas las películas de Harry Potter, para que volviera a formar parte del equipo y pudiera ayudar a J.K. a perfeccionar ese guión. Además, se agregó el condimento de la pandemia de COVID, así que esto retrocedió aún más la película. A mitad de ese 2020, la escritora J.K. publicó una serie de tweets y un ensayo en su sitio web en los que expresaba su opinión acerca de la identidad de género y los derechos de las personas transgénero. En sus publicaciones, Rowling argumentó que el sexo biológico es un concepto fundamental y que no se puede ignorar en favor de la identidad de género. Estos comentarios generaron una respuesta inmediata y masiva por parte de la comunidad LGBT y de muchos de los seguidores de Rowling. Muchas personas argumentaron que sus comentarios eran transfóbicos y perpetuaban estereotipos dañinos sobre las personas transgénero y buscaban representar el odio hacia personas que no coinciden con su idea de lo que debe ser. Varias celebridades y actores que habían participado en las adaptaciones cinematográficas de Harry Potter expresaron su desacuerdo con los comentarios de Rowling. Emma Watson, Daniel Radcliffe y Rupert Grint, entre otros, emitieron declaraciones en apoyo y reafirmando su compromiso con la inclusión y la diversidad. También Eddie Redmayne se pronunció sobre la controversia relacionada con los comentarios de J.K. Eddie expresó su desacuerdo con los puntos de vista de Rowling y su apoyo a la comunidad transgénero. Como alguien que ha trabajado tanto con J.K. Rowling como con miembros de la comunidad trans, quiero dejar absolutamente claro de qué lado estoy. Todo este escándalo hizo tomar la decisión a Warner de alejar del foco del conflicto a J.K. y no se la vio tan presente en las futuras rondas de prensa acerca de la nueva película. Esta tercera entrega estaba programada para fines de 2021, pero el rodaje recién comenzó en noviembre de 2020 y esto era imposible de cumplir, así que su estreno se reprogramaría. Una vez que comenzaron los rodajes, también volvieron los problemas. Ese mismo mes salió la resolución del juicio que había iniciado Johnny contra el diario The Sun por haberlo llamado golpeador de esposas. Esta resolución indicaba que el medio tenía derecho a describirlo así en un artículo de opinión. Este veredicto fue un golpe significativo
para la reputación de Depp y llevó a Warner Bros. A solicitar su renuncia al papel de Grindelwald. Esto hizo suspender las grabaciones y comenzaron a trabajar en el proceso para recastear a este personaje. Jude Law fue consultado previo a comenzar las grabaciones acerca de este escándalo. Es inusual para mí, en una franquicia como esta, son el estudio y la empresa los que toman las grandes decisiones y tienes que estar de acuerdo con eso porque solo somos un miembro del equipo. Finalmente el estudio reemplazó a Johnny por Mads Mikkelsen, quien ahora sería el nuevo Grindelwald, y esta decisión fue bien recibida por los fanáticos y la crítica. Su apariencia física en el papel es notablemente diferente. Mikkelsen tiene el cabello más corto y oscuro, con una tonalidad más natural en comparación con la peluca rubia platinada utilizada por Depp. Además, su vestuario también fue modificado, haciéndolo más sobrio y oscuro. Esta entrega tuvo un proceso de producción muy similar a las anteriores, donde se buscó aumentar aquellos elementos que habían funcionado muy bien en las anteriores películas. Y uno de ellos, sin ningún tipo de duda, serían las criaturas. El primero que conocemos es el Killing, es una mezcla entre caballo y dragón. Sus características son de un ser delicado y noble, y es capaz de decirte lo que hay en tu corazón. Este animal tendría un papel fundamental en la historia de esta película, por lo que muchas interacciones del Quisling con los actores fueron a través de las ya conocidas marionetas. También conocimos a las mantícoras, una criatura muy similar a cangrejos o langostas, las cuales parecen ser muy tiernas en su faceta de bebé. It wouldn't be a Fantastic Beasts film without me having to go some ritual humiliation, normally involving a dance of some description. Pero luego es momento de conocer a la madre, la cual tiene un tamaño gigantesco. Newt intenta escapar y lo curioso de esta escena es que los titiriteros movían una cola gigante de escorpión para que así los actores tuvieran algo para reaccionar en ese momento. Uno de los elementos que había funcionado anteriormente fue ese viaje a Hogwarts. En esta película veríamos más del Gran Comedor, que ahora fue creado parcialmente en físico y la gran mayoría en digital, ya que construir todo el set era demasiado costoso. También pudimos ver el puente cubierto y la sala de menesteres. Esta última fue creada mediante un set de proxy, el cual está todo hecho de tonos grises y los efectos visuales se agregan en postproducción, agregando textura a cada parte de la sala. Pero no sería el único lugar creado mediante CGI, porque en esta película vemos las aventuras de Newt en medio de la selva de China. David Yates tenía la idea de que todas estas locaciones iban a grabarse en exteriores de verdad, pero debido a la pandemia no pudieron filmarlo, así que tuvieron que escanear todos los lugares que tenían pensados y hacer una mezcla entre decorados físicos y efectos digitales para poder reemplazarlos. Pero la otra locación creada fue Bhutan. Todo el lugar donde ocurrieron los eventos de las últimas batallas fue creado en primera instancia 100% de forma digital y luego se llevó adelante la construcción de todo ese pueblo que vemos con un nivel de detalle impresionante. Un trabajo que no nos sorprende porque la saga nos lo mostró desde la primera entrega. Pero lo más fascinante de este lugar es que ahí se nos da el gran duelo entre Dumbledore y Grindelwald. Everything is magical, obviously, so it's a different way of approaching a fight, you know. You do fights, you either do stunts with fists, where you're close up and you have contact to each other. Here, it's a little like going back and be 5 or 6 years old. You know, you throw a spell. Toda la batalla tuvo un proceso coreográfico impresionante. Cada movimiento fue coacheado para que los actores pudieran dar todo de sí y entendieran cómo funcionan los hechizos. Jude Law se esforzó muchísimo en encontrar los movimientos más acordes para Dumbledore, por eso pidió imitar mucho a Roger Federer, un deportista que él considera poderoso, habilidoso, pero también elegante con sus movimientos corporales. Mads tenía la ventaja de que él es bailarín profesional, así que en su duelo contra Jude mostró movimientos similares al ballet que eran muy convincentes. He's got a physicality and he's got an intelligence. And he makes that evil palpable and tangible because it feels possible. It feels real. Finalmente, luego de varias demoras y reprogramaciones, la película se estrenó en abril de 2002. Un día antes del estreno mundial, Ezra Miller, quien tenía un papel clave en la saga, fue arrestado por alteración del orden público y acoso.
El actor iba a estar al frente para promocionar la película en diferentes países del mundo. En cambio, ese incidente obligó a Warner Bros. A minimizar la participación de Miller en cualquier contacto con la franquicia. La película tuvo un presupuesto de 200 millones y lograría la peor recaudación de todo el universo mágico, tan solo 407 a lo largo de todo el mundo. Según Variety, Warner Bros. Estaba esperando ver cómo le iba en la taquilla antes de seguir adelante con la parte 4. Así que los tristes números, sumado a la cantidad de escándalos detrás de cámara y la confirmación de una serie de HBO Max que buscará renovar el universo de Harry Potter, todo esto da por terminada la saga de forma inconclusa y con 2 películas que jamás verán la luz. Ahora te invito a que me digas tu opinión acerca de Animales Fantásticos, así charlamos en los comentarios. No te olvides de dejar tu me gusta y suscribirte para más evoluciones. Nos vemos en la próxima.